¿no? Pero todo lo que tenemos acá abajo lo reemplazamos por algo que va a tener esta pinta, va a ser la fuente y una resistencia. Y nada más, es como si el capacitor fuera un alambre pelado por el cual circula corriente nada más. En ese instante, ¿no? Que era el que nos interesa a nosotros. Entonces acá, planteando las leyes de Kirchhoff, allá vamos todas las corrientes. Puede ser que llamémosle a las corrientes de cada malla. Vamos que esta corriente la suponíamos horaria, llamémosla I1. A esta vamos a llamar I2. Y a la de esta malla vamos a llamarla I3. ¿De acuerdo? Una vez que hallaban las tres corrientes, o sea, ya conociendo valores I1, I2 y I3, cuando te pedían la diferencia de potencial entre el punto A y B, fíjate ahí te decían el delta B, AB, un segundo, o sea, nos pedían calcular el delta B entre el punto A y B, lo definíamos como el potencial en B menos el potencial en A, ¿no? Ahora, entonces, nosotros queremos partir desde el punto A y llegar al punto B. Entonces tenemos que ver toda la variación potencial, y esto lo podemos ver por distintos caminos. Podemos ir desde el punto A, yendo por este camino, y subiendo todo por acá hasta llegar al punto B. Podríamos ir por este camino de acá, podríamos ir por este camino de acá, podemos ir todo por acá arriba. O sea, le importa. Incluso si quisiéramos complicarla bien, podríamos haber hecho todo este camino en serpiente, ¿no? Cualquier camino nos tiene que dar lo mismo la diferencia de potencial, así que generalmente uno hace agarra el más fácil de todo, el que menos cuentas haya que hacer. O podemos probar por más de uno y ver que nos da lo mismo para asegurarnos que estamos haciendo bien las cuentas, ¿no? Que no haya ningún error en las cuentas auxiliares. Perdón. Entonces, una vez ya conociendo las corrientes, por ahí uno de los caminos más directos era directamente venir desde el punto A, subir hasta O y ir hasta B. Entonces fíjense que las únicas variaciones de potencial que nos vamos a cruzar era la variación de potencial en R1 y la de la fuente epsilon 1. De esa manera, fíjense que a epsilon 1 la estamos saltando de la pata negativa a la positiva, así que la estamos saltando lo que sería el derecho de la fuente, así que acá tendríamos una subida de potencial, así que teníamos un más epsilon 1, esto como un valor positivo. Y el salto en la resistencia, acá se acuerdan que la variación de potencial en la resistencia es siempre I por la corriente, I por la resistencia, o la corriente por la resistencia, y el signo viene dado si estamos yendo a favor o en contra de la corriente. Si vamos a favor de la corriente es una caída de potencial, si vamos contra la corriente es una subida, ¿no? Porque siempre que nosotros estamos corriendo un circuito, la resistencia nos hace bajar el potencial. Entonces fíjense que en este caso habría que ver qué signo nos dio I1. Si I1 nos dio positivo, quiere decir que efectivamente la corriente en esta parte va en el sentido propuesto. Si nos da negativo, no hay problema, quiere decir que la corriente va en el sentido opuesto al propuesto. En este caso, I1 les va a dar positivo, porque fíjense que en esta rama la fuente que gobierna es únicamente epsilon 1, y epsilon 1 va a hacer que la corriente en ella circule de izquierda a derecha. Por lo tanto, cuando saltemos R1 de abajo para arriba, vamos a estar yendo contra corriente, a favor de la corriente, entonces va a ser una caída de potencial de magnitud I1 por R1. Y esto nos va a dar la diferencia de potencial. Si hubiéramos ido por cualquier otro camino, por ejemplo, podríamos ir de A a B por este camino, pasando por R2, nomás. Entonces hay un único elemento a calcular. Pero nos tendría que haber dado el mismo valor para el delta B, pero lo hubiéramos hecho haciendo la corriente que pasa por R2, y la pregunta sería ahí el signo. Van a ver que seguramente la corriente I2 también les va a dar positiva, porque fíjense que acá lo que gobierna es epsilon 2, así la I2 también va a ser, en la espira, va a ser horaria. El problema es que en esta región, sobre R2, tenemos una competencia entre I1 e I2. O sea, la magnitud de corriente que circula por R2 es I1 menos I2, o I2 menos I1, como magnitud da lo mismo. La pregunta es quién es la que gana, porque lo que queremos saber es si estamos yendo a favor o en contra de la corriente. Si mal no recuerdo, en este caso les iba a pasar que I2 iba a ser mayor que I1. Entonces, la que gana acá es I2, por lo tanto la corriente en esta resistencia les tendría que haber dado que iba de izquierda a derecha. Entonces, ir desde A hasta B por este camino, estamos yendo a favor de la corriente,
y entonces también va a ser una caída de potencial. Entonces, acá, esto les tendría que haber dado menos I2 menos I1 por R2. Les tendría que haber dado el mismo resultado de esto, ¿no? A ver, voy a poder ver los resultados, dame un segundito. Vamos con cuidado. Los valores. Sí, a ver, si me hice mal las cuentas, acá I1 les tendría que haber dado del orden de 1.02 amperes e I2 1.38. Y bueno, I3 lo que también lo podemos calcular, y esto nos daba menos 2.4. O sea, eso quiere decir que la corriente acá era horaria, ¿no? Antihorario, disculpe. ¿Cuánto valía epsilon? Bueno, el epsilon 1 valía... Fíjense que efectivamente acá este epsilon valía 4 volt, y como R1 vale 5 ohm, esta multiplicación entre I1 y R1 nos da el orden de 5, que es más grande que epsilon 1, así que esto nos da un valor negativo, de la misma manera que este nos da un valor negativo, ¿no? Obviamente nos tiene que dar el mismo valor. Hay que hacer las cuentas y van a ver que es el mismo. Juan, perdón, Entonces, perdón que sí, te moleste. En la I3, vos la llamás ahí, ¿es la que corre en la última malla? la malla abajo, sí. Vos sabés que lo tengo como bien corregido y me dio 2,2 amperes. Capaz que puede ser. Puede ser, por ahí redondeé más, por ahí redondeé, a ver. Y porque ahí, eso es... O sea, eso sale, cuando planteas las leyes de Kirchhoff, Sí, sí, sí. la última malla te tuvo que haber quedado menos epsilon 2, menos epsilon 3, Claro, me queda menos I3 por menos 5 R4. ohm por I3. Entonces esa la despejabas igual a 0 y esa la despejabas derecho. Claro, exactamente, por eso acá, esto te queda que I3 es igual a menos epsilon 2 más epsilon 3 dividido R4. Y acá los valores de epsilon 2 y epsilon 3 te dan 8 y 3 volt. Perdón, acá hay un signo mal, perdón, puse un signo mal. No, está bien. Te dan 8 y 3 volt, así que eso te da 11 volt dividido 5. Y 11 volt dividido 5, me parece que te da... ¿no? Sí, da 2,2, lo acabo de hacer No, en la no, calculadora. 2,2. Sí, sí, 2,2. Está mal hecha. Sí. Tenía 8 y podría el último. Sí, porque a ver. Estoy haciendo cuenta mentalmente, pero es 11 dividido. Sí, 2,2, perdón. Pues, Pero bueno, volviendo a lo del delta B, queda claro. Obviamente acá hay cualquier cantidad de caminos que podríamos haber hecho. Son los dos que me parecen los más fáciles de calcular. O sea, también podríamos ir por acá, por epsilon, pasando por R3. Podríamos ir por acá abajo. Entonces, por acá abajo tendríamos que haber saltado una fuente, calcular la variación potencial en esta resistencia y en esta, ¿no? La que menos cuentas tiene es por ahí la R2, lo único que tenemos que tener cuidado que es determinar la corriente que pasa por R2, que es una compartida, y si no, por este camino que tenemos solo una resistencia y una fuente. ¿Está bien? buenísimo, genial. Y una cosa más, el tema de elegir si resta, si suma, es el mismo criterio que cuando haces malla, digamos, o sea, si va a favor o en contra de la corriente, eso es así. Digamos, veo en qué sentido elegí la corriente justo que está circulando por ahí, y veo ahí si resto, si suma. Depende quién, o sea, las fuentes no dependen del sentido de circulación de la corriente. La fuente resta o suma según cómo la saltees, si vas del extremo negativo al positivo, del positivo al negativo. Ah, claro. Y en ese caso pasaba que vas de negativo a negativo, por eso te quedó restante.
No, no puede, de negativo a negativo no, porque la fuente siempre tiene un extremo negativo o positivo. No tiene los dos. Pregunto por el caso de A cuando pasás por R1. Por eso no. Ahí sí, por eso, pero no, por eso, vos decís siempre, no. Para las resistencias te prestás atención al sentido de circulación de la corriente. Para las fuentes prestás atención a cómo está conectada la fuente. Claro, genial, sí, perfecto. O sea, y sí, siempre, cuando en la resistencia, si está yendo a favor de la corriente, la variación de potencial de una resistencia es negativa. Si está yendo en contra de la corriente, la variación de potencial de una resistencia es positiva. Genial. Bueno. ¿De este problema alguna otra duda, chicos? ¿Quedaba? En el punto E, yo tuve mal el tema de carga máxima del capacitor. Bien, en ese, ustedes volviendo al circuito, pero ahora para tiempos muy grandes, que es cuando el capacitor está completamente cargado. Entonces, en ese caso, como el capacitor está completamente cargado, por acá no puede circular más corriente, porque si circulara corriente, quiere decir que el capacitor se puede seguir cargando, entonces no está en la carga máxima, o ya se está descargando. ¿Bien? Y habría que cambiar el circuito para que se empiece a descargar. Entonces, cuando pasa mucho tiempo y el capacitor se cargó completamente, por la rama donde está el capacitor no puede circular más corriente. Entonces, ahora, el problema, el circuito por el cual va a circular corriente, es la parte de acá arriba nomás. O sea, nos quedaría un circuito que sería... Nomás. Sería esta parte. O sea, sí, sin esta ramita de acá, ¿no? Pero... Y habría que, entonces, encontrar las corrientes a este circuito. Llamemos la I1' y la I2'. ¿Está bien? Y después, como lo que nos piden a continuación es cuál es la carga del capacitor. Ahí lo que siempre tienen que recordar sobre carga del capacitor es la definición de capacitancia. Capacitancia se define como Q sobre delta V. Entonces, para encontrar la carga máxima a la que puede estar el capacitor, lo despejamos directamente acá, va a ser su capacitancia por la diferencia de potencial máxima que tenga. Entonces, lo que nos va a interesar ahora es, ¿cuánto vale esta diferencia de potencial entre los extremos del capacitor? ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, hasta ahí sí. Bien. Entonces, el siguiente paso sería, bien, encontrar cuánto vale este delta V, porque C para nosotros es dato. Entonces, acá tenemos que este delta V, de la misma manera como calculamos el delta V de A a B, pero ahora tenemos que ir desde este punto a este punto. No podemos ir por este camino, porque por este camino la diferencia de potencial vale Q sobre delta V, y no sabemos cuánto vale Q. Así que sí o sí tenemos que ir por otro camino. Y el camino más directo para ir es dar la vuelta directamente por esta espiral de acá. Entonces, normalmente tendríamos la variación de potencial en esta resistencia, que habría que ver cómo es la corriente para calcular el I por R. Tendríamos la variación de potencial en esta fuente y después la variación de potencial en la fuente 3. ¿De acuerdo? Entonces, ya de entrada uno tendría que estar como, darse cuenta, bueno, che, vamos a tener que calcular las corrientes nuevas que pasan por acá. Ahora, para ese caso, lo que tenemos que resolver este circuito de acá. El problema es que en realidad no hace, o sea, la cuestión es que no hace falta en realidad, es un caso particular que es más sencillo, porque primero que nada, ¿qué corriente pasa por R4? La 3. La 3. ¿Y cuánto vale la corriente 3? 0. 0, porque es la misma que la pasa con el capacitor, y el capacitor, cuando está completamente cargado, por él no puede circular corriente. Entonces, claro, la variación de potencial, esta que queremos hallar, de entre este punto y este punto, es la misma que entre este punto y este punto, porque acá no hay variación de potencial. ¿Está bien? Cuando seguimos subiendo, por acá va a circular la corriente I2', pero no me interesa, porque el único elemento que tengo en esta rama es una fuente. Y la fuente, la diferencia de potencial que da, no depende de la corriente que circula por ella, únicamente depende de cómo está conectada. Así que el delta V que queremos hallar, en un principio, supongamos que vamos de acá, vamos a la vuelta antihoraria, vamos a dar el epsilon 2. ¿De acuerdo? Sí. Y después cuando bajemos tenemos esta otra fuente, que si bien no circula corriente por esta fuente, por la misma razón que no circula por la resistencia, la fuente da una diferencia potencial si circule o no corriente por ella. Así que también vamos a tener más un epsilon 3. Y este sería el delta V al que está sometido el capacitor. Hay una cuestión acá, chicos. Si ustedes hubieran venido por este camino dando la vuelta de este lado, les hubiera quedado negativo,
pero siempre recuerdan que en la definición de capacitancia, el delta V se toma el valor, la diferencia potencial positiva. Por definición, siempre es la carga de la cara positiva y la diferencia potencial entre la cara positiva y la cara negativa. A fines prácticos no interesa saber cuál es la carga positiva y negativa de un principio, porque ustedes vayan de acá para acá, o de la izquierda a la derecha, la magnitud le va a dar la misma, le va a cambiar el signo. Después toma el valor absoluto en todo caso. ¿Está bien? Podríamos haber calculado el delta V viniendo desde este punto y subiendo por R3, pasando por R2 y bajando. Era válido. Hubiera implicado más cuentas e hubiera implicado calcular qué corriente pasa por acá y por acá. ¿Está bien? Y ahí les insisto, chicos, cuidado que estas corrientes no necesariamente son iguales a las anteriores, porque cambió el circuito. ¿Está bien? Ya no tenemos más el circuito de 3 mallas, tenemos el circuito de 2 mallas. Casualmente para este problema, por cómo estaba armado el circuito, fíjense que sacar la malla 3 no va a cambiar para nada las ecuaciones de las mallas 1 y 2. O sea, entonces I1 e I1' e I2 e I2' iban a ser iguales. Pero mucho cuidado que eso no es que vale siempre. Era para este circuito. ¿Está bien? Bueno, una vez que teníamos el delta V, era cuestión de reemplazarlo acá. Y la carga máxima iba a ser la capacitancia por epsilon2 más epsilon3. Si hacían la cuenta, esto creo que da 66, sí, 66 microcoulomb. Porque esto eran 11 volt y la capacitancia, si no mal no recuerdo, eran de 6 microfarads. Efectivamente. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Queda claro cómo es el procedimiento? Acá, la clave para empezar el problema es que por acá no tiene que circular corriente. Y Claro, después, pero vamos a la yo definición. tomé como que la corriente I3 iba a ser 0 por el capacitor y solamente usé el epsilon 3 como Claro, pero fíjate que pero también tiene que vos, ver el 2. Es como que se... exactamente, porque si vos decís que el capacitor, el voltaje capacitor es el mismo que epsilon 3, eso de alguna manera estáis diciendo que C y epsilon 3 están en paralelo. Sí. Cuidado, no, porque el potencial acá y acá no son iguales. ¿Está bien? Sí. Perfecto. Mucho cuidado ahí. ¿Sí? O sea, la diferencia de potencial del capacitor no es el potencial de la batería. Depende de cómo esté armado el circuito. Mucho cuidado porque eso por ahí que pasaba en el circuito de RC sencillo, de ejemplo, cuando uno solo tiene una resistencia de capacitor y fuente en serie, claro, es la única fuente que hay, entonces justo la diferencia potencial entre las bornes del capacitor a tiempos infinitos es igual a la batería. Pero cuando tenemos más de una batería y cuando tenemos un circuito por el cual puede todavía estar circulando corriente, a menos de que el capacitor esté completamente cargado, mientras no circule corriente por el capacitor, esa diferencia de potencial no necesariamente es igual a la fuente, y ni siquiera a la suma de las fuentes. O sea, fíjate, por ejemplo, que en este caso epsilon 1 no tiene nada que ver. Sí. Hay que ir de una cara del capacitor a la otra por algún camino por el cual podamos calcular el delta V. Claro, yo como que me conformé como que estaba la FEM ahí y listo. No hicimos nada de eso. No terminé de cerrar el circuito. Claro, también, por eso te insisto, siempre que vos quieran callar esta diferencia potencial. O sea, pensalo igual que como pensarías el problema del inciso B. ¿No? Sí. Yo te digo, ¿cuánto vale la diferencia potencial entre C y D? Bueno, tenemos que ir por algún camino factible. El camino cortito queda descartado porque no sabemos la carga. O sea, si supiéramos la carga, sí, este es el camino más fácil, Q sobre C y listo, ya tenemos el delta V. El problema es que Q es lo que queremos encontrar, ¿no? Por eso lo tenemos que calcular por otro camino. Pero a fines prácticos, después, una vez que nos dimos cuenta que por el capacitor no circula corriente, es calcular este delta V e ir a la definición de capacitancia para encontrar la carga máxima. Juan, ¿te puedo hacer una pregunta que no tiene que ver puntualmente con este ejercicio, pero había unos en el práctico que eran así y quiero saber si lo estoy entendiendo? Por ejemplo, imagínate que en la última malla tenés solo el capacitor y en paralelo tenés como una resistencia y te piden exactamente lo mismo que estamos buscando acá. O sea, hagamos un dibujo, ¿no? O sea, sería la parte de arriba tal cual, esto así, pero acá me decís que tenemos un capacitor y en paralelo a todo esto, otra resistencia. Claro, no, yo es lo que decía que en lugar de tener la FEM esa, la E2, tenés una resistencia ahí. Ahí podría, o sea, la caída de potencial sería exactamente la misma, ¿no? O sea, para sacar la caída de potencial del capacitor, puedo sacarla de la resistencia esa.
A ver, para un segundito. Perdón, O sea, no sé, bueno, no queda del todo bonito, pero yo para borrar eso. Y suponete que acá tenemos una resistencia, ¿no? Una cosa así sería. claro, claro, claro. Esta rama no importa, la rama de arriba, chicos. No, hagan de cuenta con esto. Para vamos a hacer un dibujo bien. Bueno, cuando se revela. Hijo de madre. O sea, algo así. Y acá tenemos la resistencia. Como decía, o sea, cuando el capacitor está completamente cargado, claro, el delta V entre los bornes capilares es el mismo que la caída de potencial en la resistencia. Claro. Con esa caída de potencial vamos a tener que calcular, ¿no? Claro, No, yo decía, o sea, la forma de sacarlo ahí sería, podría sacar, digo, la caída potencial en la resistencia esa iba a ser la misma que la del capacitor. Exactamente. Oye, era para Sí, ver si más o menos, o Y sea, acá esto te daría seguramente I2, puedo decir, te va a dar esto, perdón, I2, llamémosla esta R4. El signo, en este caso te va a quedar negativo, pero de vuelta, que en realidad como a nosotros nos interesa el valor absoluto, es indistinto. Y mucho cuidado es que es importante el signo si acá le estuviéramos sumando algo. Supónganse que hubiera una fuente acá, ¿no? Acá, vamos a poner al revés la fuente. Así. Entonces en realidad esto es menos esto más la fuente. No es lo mismo hacer el valor absoluto de esto, o sea, esto valor absoluto, que sumar esto así, ¿no? Eso queda claro, ¿no? O sea, cuidado, el valor absoluto hay que tomárselo a todo. Ahí sí nos interesa el signo. Pero sí, o sea, efectivamente, calcularse la diferencia de potencial, para ello vamos a tener que conocer el valor de I2. I2 le va a dar seguramente, aunque esta fuente no estuviera, les va a dar positiva en este caso, si no me equivoco. Entonces estamos yendo, suponete que vamos de acá para acá, va a ser una caída de corriente, no importa, después tomo el valor absoluto. Y esta es la diferencia potencial del capacitor. Pero fíjate, para este caso tenemos que calcular la corriente primero, ¿no? Que es la corriente que pasa por acá, no de vuelta, la del capacitor es cero. joya, genial, gracias. No. Del problema 3, ¿alguna otra duda, chicos? Del problema 3, del problema 1. ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? Yo por mi parte no. Bárbaro. Bien, vamos al problema 2. Me habías dicho, Dilis, que... ¿Qué duda tenían para este problema, chicos? Yo lo quise resolver. Bueno, me dio todo mal, para empezar. Pero estoy viendo con qué lo quise resolver. Si no lo encuentro. Esta es la idea de pensarlo como un anillo y calcular el campo magnético en el centro y un alambre infinito, ¿no? Y sumar el campo magnético de los dos. O sea, el campo magnético total iba a ser el campo magnético del alambre infinito más, o vamos a decir de la varilla, mejor, más el campo magnético del anillo. ¿Está bien? Entonces, la cuestión había que calcular los dos campos por el método que se nos ocurriera, que se fuera válido, y sumarlos. En este caso, el alambre infinito, lo más práctico era calcularlo por la ley de Ampère. Se plantea que la ley de Ampère sobre una superficie de la integral de circulación de B sobre una curva amperiana es igual a la corriente que circula atraviesa esa curva por mu0. Entonces, por ejemplo, para el alambre infinito, si ustedes elegían una curva amperiana que fuera un círculo concéntrico con el anillo, como el campo magnético del anillo iba a ser básicamente como un círculo alrededor del anillo, o sea, el campo magnético va a tener en la dirección de phi, y particularmente iba a tener
iba a pasar por atrás, se iba a girar de esta manera, o sea, mirándolo desde este lado, íbamos a ver una rotación antihoraria del campo magnético. Entonces, este anillo lo que logramos es que el campo sea siempre paralelo al diferencial de línea. Y particularmente, como el campo disminuye con la distancia, para todos puntos sobre esta curva, el campo va a ser constante. Entonces, teniendo en cuenta eso, este producto escalar, que lo podemos pensar como el módulo 1 por el módulo de otro, por el coseno del ángulo que forman, nos termina quedando en integral entre los módulos nomás, entre B diferencial de línea, porque el coseno nos va a dar siempre 1, ¿no? Se me ocurre cerrar. Y como lo decíamos antes, el campo va a ser constante, lo podemos sacar fuera de la integral, y nos queda la integral de línea de la curva amperiana, que en este caso es un círculo, así que esta no es otra cosa que el perímetro del círculo, ¿no? Que es 2pi por r. Así que acá nos termina quedando que B por 2pi por r es igual a la corriente I, que es la que atraviesa el lazo amperiano este que elegimos, por la constante mu sub 0. Entonces acá directamente podían calcular que el campo magnético del anillo, del alambre infinito, iba a ser I por mu sub 0 sobre 2pi r. Todo esto en la dirección de phi. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? ¿Por qué te queda? Eso dijimos que era del alambre. ¿Cómo? No, eso es del anillo, perdón. Ese es el campo con No, respecto el al alambre. anillo. De alambre, en el anillo, fíjate, porque yo puedo asegurar que el campo magnético tiene esta pinta para el alambre infinito, para el anillo no. Sí. Sí, tienes razón, sí, Para sí. el anillo, Entendí lo que quisiste decir. para el anillo no podemos usar ampere. Acá nos queda otra que ir por Biot-Savart. Para el campo, esta sería el B sub D. Para el campo magnético del anillo, vamos a tener que plantear directamente la ley de Biot-Savart. Entonces acá tendríamos que identificar cada uno de estos vectores para poder ir haciendo los cálculos auxiliares, ¿no? A ver, siempre recuerden, diferencial de línea es el que está parado sobre el portador de la corriente, en este caso sobre el alambre, que en este caso es un anillo. Entonces, este diferencial de línea va a ser un dado radio, que es el radio del anillo, que en este caso no va a llamar mal. R, Creo que era 80, R. en la dirección de phi, diferencial phi en la dirección de phi, ¿no? Después, el vector R era el vector que apunta a donde queremos calcular el campo. Si nosotros ponemos el origen en el centro del anillo, el vector R es 0. El vector R' es el que apunta desde el origen a donde está el portador de carga, este es el diferencial de línea, ¿no? Hacia donde está la corriente, básicamente. Que en este caso va a ser R en la dirección radial. Teniendo en cuenta esto, podemos calcular que R menos R', esto es muy sencillo, es menos R grande en la dirección radial. Y también podemos ya calcular su módulo, pero bueno, esto es trivial prácticamente porque tiene una sola componente, R. Otra cuenta auxiliar que nos conviene hacer, para no mezclar todo acá arriba ya, es que podemos hacer el producto vectorial directamente al diferencial línea y el R menos R'. Y fíjense que esto es un producto vectorial entre básicamente estos dos versores, el E sub phi y el E sub r, porque acuérdense que las constantes, las escalares, las podemos sacar afuera tranquilamente del producto vectorial, nos termina quedando un r cuadrado diferencial phi, todo por el E sub phi vectorial menos E sub r. Esto como son coordenadas ortogonales, el producto vectorial entre dos versores siempre da el tercero, y en este caso el orden, para que sea positivo, habría que hacer E sub r vectorial E sub phi da E sub z. Si alteramos el orden nos cambia el signo, pero como además tenemos un menos acá, nos vuelve a cambiar nuevamente el signo, y nos da que este producto vectorial da r cuadrado por d phi en E sub z. ¿Está bien? O sea, en el eje que sale de la hoja. Teniendo en cuenta esto, podemos reemplazar ahora todo esto en la ley de Biot-Savart y calcular que el campo magnético del anillo es mu 0 por I sobre 4pi por la integral de, fíjense que nos queda entonces el diferencial de línea vectorial de R menos R', que es esta cuenta auxiliar que hicimos acá, R cuadrado diferencial phi en la dirección de z,
dividido el módulo al cubo. Así que esto es dividido R cubo. El cubo se nos cancela con el R cuadrado. Y fíjense que lo único que vamos a integrar acá es en phi, y no hay nada que dependa de phi. Lo único que nos faltaría definir son los extremos de integración. Y acá, en los extremos de integración, es donde vamos a decir en qué sentido está circulando la corriente. En este caso, fíjense que la corriente está circulando en sentido antihorario. Entonces, en realidad no vamos a ir de 0 a 2pi, sino que vamos a ir de 2pi a 0. ¿Está bien? O sea, nosotros no estamos dando la vuelta partiendo de 0 y en el sentido positivo dando la vuelta en esta dirección para llegar hasta los 2pi. No, estamos yendo exactamente al revés. El sentido de circulación de la corriente es horario, así que partimos de acá y damos la vuelta y vamos para el otro lado, así que estamos partiendo desde 2pi y vamos a 0. Acá le estamos dando el sentido de circulación de la corriente. ¿Bien? Entonces fíjense que esto nos termina dando mu 0 por i por 2pi dividido 4pi, así que nos queda dividido 2 por r. Todo en la dirección de sub z. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Perfecto, Juan. Ahora, ¿qué pasa? Bárbaro, habíamos dicho, el campo magnético total es la suma. Así que esto habría que ser el campo de la varilla más el campo del anillo. ¿Qué problema tenemos acá? De que no son los mismos ejes. Tenemos sistemas de coordenadas distintos. Para cada uno usamos coordenadas cilíndricas, pero las coordenadas cilíndricas son distintas. Una tiene el eje Z coincide, por ejemplo, con el eje X, y el otro el eje Z está entrando y saliendo de la hoja. Pero no podemos sumar esto a estos dos vectores como están. Juan, ¿puede ser que Sí. el E sub Z en el cálculo anterior no te quedaría negativo? Sí, me comí el menos. Lo aclaré acá en la integral y me comí el menos. Gracias. Está, listo. Sí, sí. Yo tenía una pregunta sobre ese tema. Yo elegí los campos y vos me hiciste una mención de que la terna de coordenadas que yo elegí no es dextrógira y yo ahí no digo que esté mal, digo que no termino de... Es algo que ahora lo hablamos esto porque es un error que es clásico y generalmente se ve en análisis, pero es como que algo que queda medio superfluo y parece que no sirve para nada, porque generalmente no te interesa que la terna sea dextrógira hasta que llegamos al producto vectorial. Y ahora lo vemos. ¿Vale? Terminamos con el campo magnético y vemos eso, es importante que lo tengan claro. Buenísimo. Entonces acá, chicos, la forma más fácil es darse cuenta en el punto donde queremos calcular. Fíjense que estamos calculando un punto muy específico. Este versor contra esta dirección contra qué otra dirección coincide. Y en ese caso nos va a convenir elegir un sistema de coordenadas cartesianos y orientarlo de esta manera, acá. Entonces, por ejemplo, podemos elegir que, supongamos que elegimos que el que sale de la hoja sea Z, de manera tal que coincida con este, ¿no? O sea, nos quedaría para acá. Salud. Gracias. Y ahora, si esto es Z, el eje X, y supongamos que el eje X lo hacemos con el que va en la horizontal. Y esto es un poco adelantando esto que preguntabas vos, Joaquín. Ahora, el eje Y, ¿cuál es el eje Y acá? El eje Y va hacia arriba. Exactamente, y esa es la cuestión. Perpendicular a los otros dos. Claro, va perpendicular y va hacia arriba el positivo. No puedo elegir que vaya. Si yo llego a elegir que el eje Y va positivo hacia abajo, ahí es donde ocurre que no tenemos una terna dextrógira. ¿Qué quiere decir que es una terna dextrógira? Que no va a cumplir los productos vectoriales. El producto vectorial entre X e Y te tiene que dar Z. O sea, entre la dirección Y, o sea, el Y latina, vectorial, J, tiene que dar la dirección de K positiva. ¿Está bien? Para que ocurra eso, el eje Y tiene que ir hacia arriba. Si lo llevamos a dibujar hacia abajo, no se cumple eso, pero porque ahí estamos eligiendo una terna levógira, se dice. ¿Está bien? Y eso es lo que te provocó que los productos vectoriales no eran consistentes con lo que con el dibujo que estabas haciendo. Entonces, acá el eje Y... Sigo sin verlo igual, pero de última... Ahora lo vemos particularmente para eso. Claro. Entonces, si elegimos esto, bárbaro, este eje Z corresponde con este mismo que dibujamos, y el campo apunta hacia adentro de la hoja, ¿no? Ahora, el eje Φ, obviamente no coincide inmediatamente, un eje Φ es uno que va variando, pero particularmente cuando estamos en el punto O, el eje Φ
el campo que genera es un campo entrante. Y entrante puramente, no tiene ninguna componente. Entonces, en ese caso, para el punto P, el eje E sub Z coincide con el eje K, con el versor K, ¿no? Y el E sub phi para ese punto, el E sub phi, este de acá, también el positivo coincide con las menos K. ¿Está bien? Pues fíjense que justo en este punto el versor phi apunta hacia adentro de la hoja. ¿Está bien? Entonces coincide con las menos K. Entonces, teniendo en cuenta eso, ahora el campo magnético total sería I por mu0 sobre 2πr en las menos K, y este R en realidad lo volvamos directamente en el punto, en R grande, así que acá nos queda menos dirección de K, más el campo magnético del anillo que ya está en la dirección de K, con este menos también nos queda negativo, mu0 por I sobre 2R en K. Esto lo podemos escribir un poquito, lo podemos sacar algunos factores comunes, y esto como mu0 por I sobre 2pi, todo por 1 menos 2pi r, perdón. 1 más pi. Todo en la dirección de K. ¿El pi afuera va? No. ¿Cómo? Perdón. Ah, no, sí, no va. No dije nada. ¿Bien? A ver, Joaquín, déjame que veas un poco tu examen para ver el detalle ese. ¿Alguna duda de ese inciso, chicos? Claro, a mí me quedó en K y a vos te quedó en menos K. Creo que ahí es donde está el problema. Esta es lo que estoy viendo, pero habría que ver cómo habías definido vos antes los ejes. Ah, pues venías, claro, todo bárbaro. Efectivamente, esto te quedan las phi. Bueno, falta el versor. ¿Dónde está la magnitud? Claro, yo hice mal, no, ahí Eso, está, creo que ya está entendí. bien. Yo hice mal el orden de como hice mal el orden de la integración, no me quedó en negativo y entonces creo que ahí es donde está el error. Y yo después definí que es entrante con el K positivo y ahí es donde me quedaría mal, creo. Porque a mí me dio en K positivo y yo definí que era entrante que el eje era, o sea, el eje Z era entrante, o sea, el K Entrante a positivo la hoja, está entrante a la bien. hoja. Y después acá el campo te quedó en las J positivas para el inciso B, ¿no? Estoy viendo. Claro, y yo abajo, bueno, si bien por ahí me hice un matete por ahí para el movimiento que hace la espira, yo ahí traté de dibujar Claro, cómo estaba planteando yo los ejes míos. claro, no, después estoy viendo que al final después ahí los que planteaste son correctos, Claro. pero, claro, te quedó mal el mu entonces. En el mu puede que Porque, esté mal, pero creo, por eso yo no terminé de entender bien claro, el tema en el otro, por eso, pero no. sí, a ver, déjame, estoy viendo bien los pasos. Si me estás tomando de esos X.
No, ¿sabes qué? Sí, se me dio que chupoteaba a mí entonces. No sé cómo afecta, Entonces, pero claro. yo más que nada No, quería sí, entender entonces, cómo era. pasa que por ahí, claro, yo te seguí corrigiendo ahí el inciso B y como marcabas que el otro era la otra marcaste como menos K positivo, el mu lo marcaste como negativo, me da impresión como que estabas tomando al revés los ejes, y es por eso que, o sea, yo lo venía tomando como una convención de que tu eje K era positivo hacia afuera, y cuando me dijiste para entrar para adentro, me dio la impresión que solo giraste el signo de K y no de X e Y. Pero, y por eso yo siempre estimé como que el mu lo habías hecho pensando bien, pero no era consistente con el campo magnético que habías obtenido arriba. Pero no, claro, el error acá es que el mu metiste mal. Tu definición de ejes es correcta, pero Claro. el error está que definiste mal el signo de mu. Sí, sí, el error fue mío. No, está bien lo que hiciste, el inciso A. En el inciso A está bien. Ah, listo. Sí, sí, sí. Em, Yo lo que sí, la próxima trata de este diagrama que hiciste al final para definir tus ejes, hacerlo al principio del problema. ok. Viste que al final, cuando estás terminando en la hoja 3, a la izquierda hiciste bien cómo es el diagrama de ejes. Tratá de hacerlo al final, o el inciso A al menos, ¿no? Porque para que quede claro bien cuál es tu eje X, Y, Z. Y ahí el mu tendría que ser con la normal en K, entonces. La normal está bien que sea en K, el tema es que es positiva para tu convención. Porque es una mu apunta hacia adentro de la hoja. Y a vos te queda negativa. Entonces, bajo tu convención de que K es entrante a la hoja, un mu negativo quiere decir que es saliente. ¿Está bien? Ya está. ¿Me seguís, Joaquín? Sí, 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 sí. ¿Sí? Ahí es donde me chispoteé yo. Me quedé con la convención y me dio la impresión que habías marcado mal el eje Z en el campo magnético. No, porque el campo magnético es correcto, el problema es que definiste mal mu, el signo de mu. Ok. Entonces el grafiquito ese que hice, la próxima lo hago en la entrada, listo. Sí, sí, más que nada, o sea, más que nada para que uno entienda que con qué convención de signo estás trabajando, porque si no te digo, uno se agarra mucho a la convención y generalmente el positivo saliendo de la hoja cuando uno trabaja, sea X, Y o Z. Lo que puede cambiar es que a veces si el que sale de la hoja es X o Z o es Y, dependiendo de cómo lo dibujes, pero generalmente así como para la derecha siempre positivo y arriba es positivo, es el saliente de la hoja, es el positivo, no entrando. O Ok. sea que en realidad es un berretín, no está mal decir que para adentro es positivo, pero es como, no está mal decir que para la izquierda es negativo, pero hay que aclararlo porque si no se dice nada, uno toma las convenciones en esos casos. Listo, listo. Ah, entonces, ¿Bien? listo. Más que La nada, porque próxima tomo esa después nos pasa a convención. nosotros, tenemos que estar adivinando cuál es el signo, y te digo, acá, para no cometer este tipo de errores, porque ahí te entendí mal yo al principio, porque más o menos creí que lo que estabas haciendo era bien el mu. O sea, que el mu estabas convencido que estaba bien el signo, entonces yo digo, si esto es lo correcto, estás metiendo la pata acá, ¿no? Pasa que uno no era consistente con el otro. Si yo tomaba una convención, si ese Z era positivo para un lado, una parte del problema estaba bien y la otra estaba mal, y si lo tomaba que el Z positivo para el otro lado, quedaba al revés, ¿no? Claro, no, Por eso yo tomé lo de la normal en sentido antihorario te queda negativa, pero claro, tomando la convención de la profesora en las diapositivas, que seguramente utiliza el K como vos decís. claro, porque o sea, Por eso chicos, se me la convención es confundo. el signo es, si la corriente es positiva es antihorario, es una convención si el eje Z sale de la hoja, o sea, te pica del ojo. Claro, Entonces, ustedes tienen un eje positivo. Esto es en general, tienen un eje positivo, o sea, que apunta hacia donde apunte. Cuando queremos definir ese eje positivo, algo horario o antihorario, a ese eje lo tenemos que mirar como que la punta nos pega del ojo, nos pica el ojo. Entonces, positivo es antihorario con esa convención, mirando hacia el eje, apuntando al ojo,
positivo es antihorario y negativo horario. O sea, si vos ahora me decís que el eje apunta hacia abajo y es positivo en ese eje, en realidad, si yo miro desde la cola del vector, lo positivo lo voy a ver horario. ¿Está bien? Porque lo tendría que mirar desde acá. ¿Me siguen? ¿Se hace mi idea la imagen? Yo sí, No. yo te estoy siguiendo, No. pero ¿Sí? no sé el resto. Por eso, o sea, que la corriente sea positiva, o sea, que la corriente, perdón, y en este caso al revés, que la corriente sea horaria, indica que con un eje que te está pegando en el ojo, y ahí ves la corriente horaria, eso es negativo. Si la vía es antihoraria, esa corriente es positiva. ¿Está bien? Pero ese sería, depende cómo miremos los ejes. Básicamente, un reloj, vos lo miras de frente o lo miras de atrás, alguien va a ver que las manecillas están girando en sentido horario y otro lo va a ver que gira al revés, pero porque está mirando desde atrás el reloj. Suponete que el reloj fuera transparente, ¿no? Siempre esa convención está pensando que estamos mirando de frente al reloj y el eje positivo de la normal del reloj nos pega en el ojo, ¿no? Nos pica el ojo la punta del vector, de ese eje. ¿Bien? Listo, ahí lo entendí. No, ahora me quedo más tranquilo de... No, porque a mí No, me no, ha sí, quedado la no, duda de lo del tu electrogiro. terna era correcta, ¿eh? Listo. Sí. Le voy a prestar más atención al mu. Dale. Bien, del problema 2 después nos quedaba con el inciso B, bueno, que era esto del cálculo del momento dipolar magnético. No sé cómo les fue con eso, chicos, pero acá básicamente ustedes querían calcular el torque. La forma más práctica de calcular torque en los problemas de campo magnético es haciendo el momento dipolar magnético vectorial el campo magnético externo. Entonces teníamos que identificar estos dos. El campo magnético externo era relativamente sencillo porque era dato, era B0 de izquierda a derecha, así que iba a ser un B0, bueno, dependiendo de cómo definíamos los ejes, o sea, tomando estas que definí yo, vamos a llamarlo en B0 en I, ¿está bien? Y el momento dipolar magnético, ¿se acuerdan qué es? El área de la espira, por la corriente que circula por ella, por la normal a esta espira. Y después el signo positivo o negativo depende del sentido de circulación de la corriente. En este caso, digamos, el área era muy fácil porque era el área de un círculo, pi por radio al cuadrado, por I, y la normal en este caso es la dirección de K positivo, pero saliendo de la hoja. Mirándolo de esta manera, esto sería positivo si vemos que la corriente gira en sentido antihorario y negativo si gira en sentido horario. En este caso, como era horaria, esta nos queda negativa. ¿Bien? O sea que apunta hacia adentro de la hoja. ¿Puedes repetir eso un segundito? Sí, o sea, la convención es que si uno tiene una corriente antihoraria, perdón, eso es horario, una corriente antihoraria, ¿bien? Y, o mu en realidad, vamos a decirlo directamente, mu es mayor a 0. Si la corriente es horaria, mu es menor que 0. El tema es que esto siempre lo miramos mirando al eje de esta manera, como un punto, ¿no? O sea, que nos pique el eje positivo, o sea, la flecha del vector sale de la hoja. Si la flecha del vector, o sea, el eje positivo, estuviera entrando a la hoja, esto es exactamente todo al revés. O sea, la corriente horaria es un mu negativo, y la corriente antihoraria es un mu positivo. Ah, perdón, qué pavo. Al revés, no, la corriente horaria es un mu positivo y la corriente antihoraria es un mu negativo. Pero porque estamos mirando las cosas desde atrás. Siempre, yo igual esto para que lo sepan, siempre ustedes piénsenlo de esta manera. Ubiquen el eje positivo, y mirando desde ahí, ¿cómo ven la corriente? Si la ven que es antihoraria, ese mu es positivo. Si la ven que es horaria, ese mu es negativo. ¿Está bien? Esto es más que nada para que lo piensen. Acá lo que ocurre es que si lo miran de este lado, es que lo están mirando al revés. Juan, una consulta. Eso era lo que discutían recién con Joaquín, Sí, exactamente. que él tenía, digamos, el K, digamos, apuntando para el otro lado. O sea, en la Claro. convención que había tomado. Claro, Estás mirando la cola del vector, y ahí la corriente, si gira horario, la estamos mirando al revés. Tendríamos que pensar, ahora, en vez de mirarlo de esta manera, tengo que mirar, en vez de mirarme el dorso de la mano, tengo que mirar la palma.
Fíjense que ahí, en la palma, yo algo que mire que está yendo horario, si lo miro desde el dorso, me está yendo antihorario. Es una cuestión de perspectiva, como lo vemos. La convención está hecha pensando que nosotros estamos mirando la palma de la mano, no el dorso. O sea, la punta de la flecha, no la cruz. Genial. ¿Está bien? Joya. Bien. Una vez que definimos eso, el mu, el siguiente paso es un producto vectorial directamente, donde tau es igual a el producto vectorial entre este valor de mu y este valor de B0. De vuelta, los escalares los podemos sacar afuera, así que nos queda pi por r cuadrado por i por B0, y nos queda el producto vectorial entre menos k vectorial i. Y el producto vectorial entre k e i nos da el vector j, el versor j, y el menos sobre i, así que esto nos queda todo en las menos j. Nos queda menos pi por r cuadrado y B0 en la j. Esto siempre creo que ya lo hemos hablado, pero o sea, si ustedes tienen una terna x y z, y la terna es dextrógira, el producto vectorial entre el primero y el segundo les da el tercero. Así que i vectorial j es igual a k. Entre el segundo y el tercero les da el siguiente. Como ya se nos acabó la lista, volvemos a empezar al x. Así que el producto vectorial entre j y k es igual a i. Y entre el tercero y el siguiente, que no hay otro, así que volvemos a empezar. Así que entre el tercero y el primero nos da el siguiente, que es el segundo. Así que k vector i nos da j. Cualquier alteración de orden nos cambia el signo. O sea, en vez de hacer i vectorial j, hacemos j vectorial i, nos va a dar k, pero menos k. Entonces acá tenemos k vector i nos da j, pero tenemos un menos acá, entonces nos queda menos. ¿De acuerdo? Esto quiere decir que es una terna dextrógira. No es caprichoso escribir x y z. No, vieron que cuando uno quiere escribir la terna escribimos i, z, x. No, siempre x y z. R, phi, z. R, tita, phi. Porque siempre se cumple es una forma también memotécnica de recordarse que la terna es dextrógira. Bien, ahí tenemos tau, y bueno, por último, conociendo este tau, un detalle, perdón, que esto falta, mucho cuidado que ahí analizamos el anillo. ¿Qué pasa con la varilla? Te ¿La varilla siente torque? paralela al campo, ¿no? Te queda. Exactamente, la dirección de la corriente de la varilla es paralela al campo magnético externo, así que no interactúan una con otra según la ley de Lorentz. Acá analizamos acá tuvimos en cuenta solo el anillo. Para la varilla no hay ninguna interacción, no se va a mover, porque el campo magnético externo es paralelo al diferencial de línea de la varilla. O sea, esto va en I y esto también va en I, así que según la ley de Lorentz, la fuerza que van a sentir, que es I, integral de diferencial de línea vectorial, el campo, esto va a ser 0. ¿Está bien? Entonces la única interacción va a ir contra el anillo. Y ahora tenemos el arreglo la varilla con el anillo, y tau nos da en las menos j, así que tau apunta hacia abajo. Si tau apunta hacia abajo, esto acuérdense de física 1, el torque es proporcional a la aceleración angular, gamma. Y si esto parte del reposo, omega tiene el signo de omega, es el mismo que el signo de gamma. Si parte del reposo, ¿no? Entonces, fíjense que si el signo de omega es el mismo signo de gamma y gamma es proporcional a tau, eso quiere decir entonces que omega tiene el mismo signo de tau. Así que el omega, la velocidad angular de este anillo, también va a ir para abajo. Y una forma rápida, cuando son la regla mano derecha, de darse cuenta cómo va a girar, si ustedes alinean el pulgar con omega, a donde cierran la mano, es el sentido de giro. Así que fíjense que en este caso, este punto del anillo se va a mover para adentro, mientras que este lado de la derecha, perdón, al revés. Este punto va a ir para adentro, así, y este punto va a salir de abajo. ¿Está bien? Eso obviamente va a acarrear que entonces, como eso así se va a mover el anillo, pero bueno, se va a llevar todo el alambre con él, ¿no? Porque están ligados uno contra otro. ¿De acuerdo, chicos? Genial, sí. Genial, Juan. Bueno, ¿del problema 2 alguna duda?
Y el problema 3. Yo el problema 3 es el que más flojo tuve y el que más, por ahí, más desorientado estaba. Bien. Este es un problema de inducción, ¿no? O sea, acá la clave es usar la ley de Faraday. En un principio teníamos un solenoide, ¿no? Un solenoide por el cual hay un campo magnético. Y en primera instancia nos pedían demostrar que el campo magnético del solenoide iba a ser igual a mu0 por I por N, donde N era la densidad de espiras, ¿no? El número de espiras por unidad de longitud. Y esto en las K. Suponiendo que las K iban a ser hacia arriba, ¿no? Esta es la forma más práctica por ahí de demostrarlos utilizando la ley de Ampère. Se podía hacer por Biot-Savart también, pero por ahí por ley de Ampère es más fácil. Eso menos cuenta. Entonces, la ley de Ampère dice que la integral sobre una curva cerrada, la integral de circulación de B, perdón, sobre una curva cerrada es igual a mu0 por I. Entonces, en primera instancia lo que tenemos que calcular, decir, es cuál es nuestro loop amperiano. Y para este campo, para este arreglo, lo que nos conviene es que el loop amperiano sea una espira cuadrada, que uno de sus lados sea paralelo al eje del solenoide y esté adentro del solenoide, los otros dos lados lo atraviesen perpendicularmente y el cuarto lado esté afuera. Y ahí, fíjense que si esto lo dividimos en 4 tramos, 1, 2, 3, 4, esto de acá, esta integral nos termina quedando, la vamos a partir en 4 integrales, una de B1 diferencial de línea sobre la curva 1, más la integral de un campo en la región 2 sobre la curva 2, más un campo, estoy viendo todos los vectores, sobre la curva 3, diferencial de línea, más un campo sobre la curva 4. Y esto es igual a mu0 por I por la cantidad de espiras que entren en este cuadro de acá. Y vamos a suponer que, bueno, ahí entran n espiras, va a ser un número finito de espiras, no importa cuántas, pero va a ser una cierta cantidad de n, ¿no? No es una densidad eso, es un número de espiras, o sea, fíjense, en este caso sería 3, n igual a 3. En primera instancia, fíjense que el campo nos hacemos una idea, vieron que después les pedí hacer la línea de campo, nos hacemos la idea que el campo va a ir en la vertical, ¿no? Acá adentro. Y si esto eventualmente saliera por arriba, nos va a decir que al campo afuera tendría que ir también la vertical, pero para abajo. Entonces fíjense que en los tramos 1 y 2 los campos serían paralelos, así que esos sobrevivirían en un principio, pero la integral sobre las curvas 3 y 4, sí o sí el campo y la curva son perpendiculares. Así que estos dos términos se nos van a hacer en 0, porque B, en ambos casos, es perpendicular al diferencial de línea. ¿Bien? Y ahí pasaría que se compensan, ¿no? O sea, digamos, uno te va a dar positivo, el otro negativo y se van a anular. No es que son 0. Claro, cuidado, claro. Entonces, lo siguiente que sería, bueno, lo vamos a decir que sobre esta curva los campos, si existen, van a ser constantes, y estas dos integrales nos terminan quedando B por la integral de línea, que nos va a dar la longitud de la espira, la longitud vertical, llamémosla L, ¿no? Más el campo en la otra espira por la misma longitud. Fíjense que acá el campo va a ir para arriba, supongamos. Entonces, esto, si recorremos la espira en sentido horario, el diferencial de línea acá es positivo, así que el vector B y DL son paralelos, y en el mismo sentido, ¿no? Y en 2, el diferencial de línea, como tenemos que ir en un sentido de circulación, acá el diferencial de línea va a ir para abajo, pero el campo también va para abajo. Así que también nos quedan paralelos, y por eso es que nos vuelve a quedar positivo esto. Pero el tema es que acá tenemos el B1 y el B2, que no tenemos ni idea de antemano si son iguales estos dos. Y esto es igual a mu0 por I por N. Acá tenemos un tema que no es, acá tenemos incompleta información, porque no sabemos cuánto vale B. ¿Está bien? Entonces, acá lo que necesitamos es usar una segunda espira que esté completamente afuera.
Es decir, con esta segunda espira, llamémosla 5, 6, 7 y 8, esto que planteamos acá, a ver si lo puedo copiar, pero no. O sea, vamos a tener acá abajo, nada más que ahora esto va a ser C5, C6, con el B5, Juan, B6, 7 y 8. ¿Está bien? Fíjense que en 7 y 8 nos va a pasar exactamente lo mismo que nos pasó con 3 y 4. Se van a hacer 0 por el diferencial de línea. El problema es que esto no es igual a mu 0 por i por n. Esto es igual a 0. Porque por acá no hay ninguna corriente que atraviese esta espira. ¿De acuerdo? ¿Alguien quiso preguntar algo? Perdón. Me pareció escuchar algo por eso. Bien, y entonces acá nos queda... Sí, perdón. no, que yo estaba a punto de hacer una pregunta, pero no, me equivoqué. Ah, ok. Cualquier cosa avísame, ¿eh? Entonces acá fíjense que acá podemos hacer algo análogo arriba, nos queda que B6 por L más B2 por L es igual a 0. Entonces ahí lo que inmediatamente encontramos, perdón, acá sí nos queda un cambio de signo, disculpen, porque según cómo hagamos la circulación acá, en sentido horario o antihorario, podemos elegir cualquiera, pero acá fíjense que una curva vamos a ir para arriba y la otra vamos para abajo, pero el campo afuera, si existe, es siempre en la misma dirección. Así que si un término nos da positivo, el otro nos tiene que dar negativo, ¿de acuerdo? Y esto es igual a 0. Entonces fíjense acá lo que terminamos probando, que el campo en cualquiera de los dos puntos, en el 6 y en el 7, tienen que ser iguales. ¿Está bien? Y esta es la clave, porque ahora ¿qué pasa? La curva 6 y la curva 7 no tienen ninguna posición obligada en el espacio. Puede estar en cualquier posición. Particularmente la curva 6 la podemos hacer tan cerca como querramos del solenoide, mientras no nos metamos adentro de manera de tal de que la espira no encierre corriente, pero la podemos hacer lo más cerca que queramos. Mientras que la curva 7 la podemos hacer lo más lejos que queramos. ¿Está bien? Y esto tendría que seguir valiendo. Obviamente si el solenoide es ideal, ¿no? Muy largo e infinito, ¿no? ¿Qué pasa? El campo decrece con la distancia, así que en el infinito el campo tiene que caer a 0. Entonces, el campo del 7 debería ser igual a 0. Por lo tanto, o sea, cuando supóngase x tiende a infinito, B7 también tiene que tender a 0. Ahora, si B7 es igual a 0, B6 también es igual a 0. ¿Y ahora qué pasa? Las curvas 6 y 7 tranquilamente podrían coincidir con la curva 2. Así que ahí terminamos demostrando que esto es igual a 0. ¿Está bien? Y de ahí llegamos a la conclusión que el campo magnético adentro del solenoide es igual a mu 0 por i por el número de espiras dividido en la longitud. Y esto no es otra cosa que la densidad de espiras, es el número de vueltas por unidad de longitud. Mu 0 por i por n. ¿De acuerdo? Algunos casos, algunos lo que han dicho es, bueno, sí, acá esto tiende a infinito, esto tiende a 0. Sí, pero cuidado, que con eso no estamos diciendo que acá fuera el campo es 0. Entonces, si suponemos que eso es válido, no podemos asegurar que afuera el campo es 0, y por lo tanto, ahora cuando calculemos el flujo, deberíamos calcular cuánto vale el flujo en esta parte de la espira, porque nunca demostramos que el campo acá es 0. ¿Está bien? Es una demostración incompleta. Acá también no solo estamos demostrando que el campo del solenoide vale esto, sino que estamos demostrando que fuera del solenoide el campo es 0. ¿Vamos bien, chicos? ¿Está ahí? Sí, sí, sí. Bárbaro. O sea que la clave está en demostrar que, digamos, agarrando esa curva, ese cuadrado, digamos, fuera de lo suficientemente lejos de la espira, el lado, digamos, los horizontales eran igual al B2, entonces ahí lo podía eliminar, y de ahí podía plantear que, que el campo era igual a, o sea, con el despeje, o sea, que el campo era igual a lo que me pedían. Claro, o sea, con esta espira de afuera, esta espira la podemos hacer tan grande como querramos, al punto que este lado lo podemos llevar hasta el infinito y el lado 5 lo podemos llevar muy cerca del solenoide. Y esto tiene que valer.
Entonces, si sabemos que básicamente estamos diciendo que el campo magnético, si hay afuera, vale lo mismo en todos lados. Ahora, si en un lado sabemos que vale 0, tiene que valer 0 en todos lados afuera. Y con eso podemos volver al planteo que habíamos hecho para la espira que estaba a caballo, mitad adentro, mitad afuera, y decir, bueno, pará, acabamos de mostrar que este campo acá en 2, acá afuera, es 0. Este término desaparece y nos sobrevive únicamente el término de adentro del solenoide. Sí o sí lo Y ahí tenemos que llegamos. justificar de esa manera. ¿Cómo? No podemos poner directamente, como no pasa corriente, no, o sea, no encierra corriente la espira, es igual a 0. No, porque no es verdad eso. Que no encierre corriente no te asegura que el campo es 0. Es lo mismo que nos pasaba con la ley de Gauss, que la superficie gaussiana no encierre carga, no quiere decir que el campo ahí sea 0. ¿Está bien? Por ejemplo, yo te podría agarrar podrías hacer esto, usar el solenoide, y suponete que te digo usar esta espira, una espira que sea circular y que esté acá adentro, en el mismo plano que esta espira, una espira circular acá adentro. Por acá no circula corriente, sin embargo, acá tenés un campo. Perfecto. El tema es que ese campo siempre es perpendicular a la espira. Entonces, por eso no tenés circulación. Que no circule corriente a través de una espira no implica que el campo en esa región es 0. Entonces, en resumida, sí, te quedó bueno, sí, está bien. ¿Cómo? Juan, ¿puede ser que el B7 ahí era B5? ¿O yo entendí la... Sí, no, disculpa, gracias. Sí. Listo. Me chipotearon los números. 5 y 6, no 6 y 7. Claro, el que tiende al finito sería el 6. Sí. Gracias. Sí, chicos, importante, perdón, ahí se me chipotearon los No hay números. drama, yo para... No, pero daba pie a una equivocación heavy. Son 5 y 6, y el 6 es el que hacemos tender a infinito. Listo. O sea, son los tramos verticales, ¿no? Qué pavo, ¿no? 5. ¿Bien? ¿Quedó claro, chicos? Bien, una vez que tenemos el campo, la siguiente pregunta era calcular la FEM inducida, particularmente la corriente. Ahí lo que tenemos que ir a la ley de Faraday. La ley de Faraday nos dice que la FEM inducida es igual a menos la variación del flujo magnético. Entonces, para eso vamos a tener que calcular cuánto vale el flujo magnético a través de la espira. En este caso, de la espira cuadrada, por lo que vamos a ver es la corriente que circula por la espira cuadrada. Entonces, ahí nos iba a quedar un integral del campo magnético que atravesaba la espira cuadrada, integrado en la superficie. ¿No? Y acá está el integral doble del campo magnético, que va a ser mu0 por I por N, en la dirección de K, y el diferencial de superficie lo podemos pensar en coordenadas cartesianas o polares, y va a ser conveniente usar coordenadas polares en este caso, si nos queda dr de phi, todo en las K, suponiendo que la normal la tomamos positiva, nos quedamos con la normal positiva, ¿no? Así que el diferencial de superficie, nuestro vector diferencial de superficie iba a ser hacia arriba, ¿no? Y el tema es acá sobre qué superficie estamos integrando, porque cuidado, si bien nos interesa el flujo a través de la espira cuadrada, está de acá, no tenemos campo magnético que atraviese toda la espira. En esta región, el campo es 0 afuera del solenoide, únicamente tenemos campo en la sección del solenoide, entonces solamente vamos a tener flujo en la sección del solenoide. O sea, en el área definida por el solenoide, perdón. Así que este integral va a ir de 0 a 2pi en la parte de phi, y de 0 al radio de la espira, que no me acuerdo cómo lo llamamos, del solenoide R. De 0 a R, ¿está bien? No va hasta el cuadrado, no va a ser un área de B cuadrado, va a ser tipo radio al cuadrado en este caso. Fíjense que nos queda muy fácil la integral porque el campo magnético, al ser constante, sale afuera de integral, y en realidad nos queda directamente la integral de superficie, y esta nos da el pi por radio al cuadrado. ¿De acuerdo? Este es el flujo, pero ahora recuerden que la corriente que atraviesa el solenoide en realidad dependía del tiempo, iba a ser una cierta corriente inicial por E a la menos gamma por T. Anda por T.
¿Está bien? Entonces, teniendo en cuenta esto, en realidad el flujo nos quedaba mu0 por I0 por n pi r cuadrado por e a la menos lambda t. ¿Está bien? Y ahora, una vez que tenemos definido el flujo en función del tiempo, podemos calcular la FEM, que va a ser menos la derivada de esto. La derivada en el tiempo de esto nos baja, es esto mismo, pero nos baja un menos lambda abajo. Con el menos que ya viene de la ley de Lenz, nos queda todo positivo de todas maneras. Y ahí tenemos cómo varía, esta es la FEM inducida. ¿Cuánto vale la corriente? Esto lo podemos sacar por la ley de Ohm. Va a ser la FEM dividido la resistencia. Así que nos queda mu0 por I0 por n por pi por r al cuadrado sobre... bueno. No confundirse este R con este. Vamos a poner resistencia. Por E a la menos lambda T. Fíjense La entonces, acá tenemos la resistencia esa corriente. que pongo abajo es la que me da el problema como dato. La resistencia de la espira cuadrada, sí, sí. Perfecto. Perdón, el área del solenoide, el radio del solenoide lo habían llamado A. Me parecía que el radio haya puesto R. O sea, donde vale R mayúscula esto va. Para que no se confunda con la resistencia. Así que esto de 0 a A, que nos queda A cuadrado, A cuadrado, A cuadrado, A cuadrado. Y fíjense que acá la corriente nos da positiva, eso nos indicaría que está yendo, según esta definición de la normal, positivo es antihorario, la corriente en la espira. Y claro, fíjense esto, pensémoslo por la ley de Lenz, tenemos un flujo que va hacia arriba, pero a medida que pasa el tiempo, la intensidad de la corriente disminuye, lo cual provoca que el campo magnético generado por el solenoide disminuzca. Entonces, en la espira se nos tiene que inducir una corriente que compense esa pérdida de flujo. ¿Y eso cómo lo logramos? Generando una corriente antihoraria en la espira cuadrada que genera un campo hacia arriba. Así que efectivamente acá la corriente es antihoraria. Pero lo podemos ver por la ley de Lenz, viendo cómo se opone, o directamente por el signo que nos dio la cuenta acá. ¿Está bien? O podemos verlo por los dos caminos y que nos dé el mismo signo para ver si no nos estamos equivocando, ¿no? ¿Alguna duda de esto, chicos? No, ahora no, ahora más o ¿Claro? menos lo entendí. Sí, sí. Bárbaro. Bien, ¿alguna duda de las guías que quieran repasar? ¿Algo que no haya quedado claro? Ahí, Juan, ¿no iría el lambda? Sí, gracias, que me lo tragué. Qué pavo, disculpa. Sí, sí, gracias. No, no, no. No, pero me indignan estos errores de distraído. Sí, sí, efectivamente le sale de la derivada. Cuando derivamos, o sea, todo esto es constante, su derivada no importa, lo único que tiene dependencia temporal es el e a la menos gamma t, la derivada de esto es menos gamma por e a la menos gamma t. Bajé el signo que se cancela con el signo de la ley de Lenz, pero me olvidé de bajar el gamma. Nos queda acá el gamma. El gamma, el lambda. ¿De acuerdo? Sí, sí, ahí se entendió. Bárbaro. Gracias, Alejo, porque si no se me escapan estos errores. ¿Quién más? ¿Nos pasás el link ese, porfa, Juan? Sí, sí, gracias, Lili, por hacerme acordar. Ya ahí se los copio al chat. Una pregunta, Juan. Sí. ¿Alguna sugerencia o algo para el recuperatorio? Algo Mm, para tener en cuenta? Algo que por ahí sí, haya no, que estoy corregir. pensando así cuáles fueron los errores más habituales. Me parece que en el problema 1 más o menos les fue bien en esos temas. Eh,
Yo más que nada, porque en algunos casos mírense los ejemplos más básicos, porque hubo errores. O sea, el problema 2, por ejemplo, chicos, no nos fuimos mucho más de lo que es la guía, eso, ¿no? Así que yo le diría, por ejemplo, mírense el ejemplo del apunte y prueben a hacer un par de los ejemplos de la guía, para lo que es todo Biot-Savart, ¿no? De Faraday, eh, miren alguno que tenga la FEM por movimiento también, o alguno que tengan algo, la espira en movimiento, o sea, no tanto algo con un campo que varía el tiempo, sino que el área de la que va a depender del tiempo, que la posición, los sistemas de integración dependan del tiempo, ¿no? O sea, viendo, por ejemplo, en la guía, algo como problema 18 o problema 21, por ejemplo, ¿no? Después, el problema 19, algo de acción por movimiento, también mírenlo. De circuitos, es eso, son más, algo de ese tipo de problemas. Tengan bien claro, no sé cómo le fue con la parte de RC. En todo caso, repásense problemas como los últimos de la guía de RC. Luego al estilo del problema 22, más que nada. O sea, los casos límites, no nos vamos a meter en un problema de tener que resolver el circuito de RC en función del tiempo, a menos que sea un circuito de RC sencillo como los del problema 20-21. Donde tenemos una fuente de resistencia de capacitor toda en serie o un capacitor cargado con una resistencia. Pero no nos vamos a meter en algo como el problema 23, inciso D. ¿Ah? No es complicado, pero es una matemática mucho más extensa, por eso se pierde mucho tiempo en matemática ahí, generalmente. Más que en fenómenos. Y por eso me interesa mucho más que tengan bien claro qué pasa en los casos límites para el tiempo t igual a 0, t tendiendo a infinito, ¿no? Cuando el capacitor está completamente cargado, completamente descargado. Esos casos. En esos casos, por ejemplo, si nos piden algo del circuito en descarga o en carga, o sea, las fórmulas o las ecuaciones de carga y descarga las vamos a tener que hacer el desarrollo. Sí. Perfecto, genial. O sea, para tenerlo en cuenta. Yo te lo digo porque sinceramente es más fácil acordarse la ecuación, porque la ecuación la deducí por la ley de Ohm. Y no perder tiempo tratando de acordarse eso de memoria, del resultado de memoria. Eso te lo digo por una cuestión práctica mía, pero después porque me interesa que sepan cómo plantearlo el problema. Genial. Te vas a dar cuenta que es mucho más fácil resolver el problema que intentar acordarse de memoria. Más que nada porque hay un par de signos que, bueno, a mí siempre me traicionan acordarme de memoria. Y salen naturalmente en la ecuación. A ver, ¿qué más? Si ven, no sé, por ejemplo, chicos, si en Biot-Savart todavía están medio flojos, el problema 12, por ejemplo, es muy parecido al que vamos a resolver. Practiquen ese tipo de problemas. Los problemas también, o sea, si ven con de la fuerza de Lorentz, problemas como el 6, el problema, para que lo encuentro. Problemas como el 10 para practicar el tema de la fuerza de Lorentz, si ven que también eso también está medio flojo. Ampere, revisen un poco, no hay mucha geometría donde se puede aplicar Ampere, pero tengan claro cómo justificarlo por Ampere, ¿no? Porque muchas justificaciones básicamente para el campo magnético usando la ley de Ampere, da ese resultado, y sí, pero ¿cómo se usa la ley de Ampere, no? O sea, básicamente la respuesta a una pregunta que sea usando física llego a este resultado, no vale. Quiero que sea un poquito más detallado. Bueno, qué física, qué ley y cómo usamos esa ley para probar el resultado. Después una cosa, por ejemplo, en Faraday, tengan bien claro cómo identificar el sentido de circulación de la corriente. Yo en un principio, por las cuentas, siendo riguroso en el signo da, pero generalmente me parece mucho más
más fácil pensarlo por la ley de Lenz, pensando eso, quiero una corriente que genere un campo que se oponga al cambio. Generalmente ese camino termina siendo más fácil para ir identificándolo, porque uno se ahorra hacer porque generalmente a veces con el signo en la ley de Faraday tienen problemas, entonces por ahí es más fácil pensarlo físicamente que matemáticamente, la circulación de la corriente. Cualquiera de los dos métodos es válido, ahí se van a explicarlo bien, ¿no? Y después, no sé, digo, después lo que tienen que ver es en dónde tuvieron falencias y seguir practicando sobre eso. Si no les alcanza con los ejemplos de los problemas de la guía, agárrense el Serway, los problemas propuestos al final. No por ahí los problemas, al final tiene problemas como integradores que meten todo, con problemas para resolver con la computadora. No vamos a meter algo así, porque primero pues no va a tener la computadora para resolverlo. Pero sí, fíjense, van viendo que ahí tiene un montón de ejemplos muy parecidos a los de la guía para ir practicando. Y tienen para tirar para manteca al techo. Bueno, Claro, que tienen que fijarse en qué temas están flojos. yo, Sí, no. por ejemplo, cuando hice el 13 de la guía, yo lo resolví en coordenadas cartesianas. El problema, sí. Sí, Eh, podrías. Eso, como te sienta más cómodo vos. Yo digo, en coordenadas cilíndricas ese es mucho más fácil el producto vectorial. Claro, o sea, el problema es que, por ejemplo, me di cuenta que ponele el del parcial, seguramente, bueno, ahora que lo veo resuelto, es mucho más fácil en coordenadas cilíndricas. Cilíndricas. Sí, sí. Pero por ahí se me No está mal complica a hacer la la hora de práctica, ¿no? poner un R' o algo de ese estilo. Entonces, ¿se podría haber planteado directamente en cartesianas? Sí, no está mal. El tema en cartesianas no zafá del producto vectorial, tiene que hacer el determinante completo y cuidado con los signos. Claro, sí. Sí, no, pero es correcto. En cilíndrica lo que tiene que el producto vectorial es una pavada, porque te queda un producto vectorial entre E sub R y E sub phi, y chao. O sea, nos queda algo muy parecido a lo que hicimos recién. Pero sí, obviamente, si vos te sentís mucho más cómodo trabajando en cartesianas, es válido hacer una cartesiana. O sea, es una realidad que uno introduce los sistemas de referencia porque facilitan las cuentas. ¿Por qué introducimos el problema de coordenadas circulares o polares? Es porque escribir un círculo en coordenadas polares es mucho más fácil que escribirlo en coordenadas cartesianas. Entonces, los sistemas de referencia están creados para eso, porque en ese sistema de referencia el problema es más fácil. Hay veces que se resuelve en el sistema de coordenadas porque en otro no se puede, básicamente. Pero obviamente la historia muestra como uno aprende primero cartesianas y como que está muy aferrado a trabajar todo en cartesianas. Tiene un par de ventajas cartesianas, que esto, que los versores son estáticos, no varían con el tiempo, o sea, a medida que varían las variables del sistema, phi, por ejemplo, ¿no? Pero tiene eso, o sea, un círculo es un poco más rebuscado a veces integrarlo en coordenadas esféricas, cartesianas, porque dependiendo del problema, como hagas la integral, el círculo no es una función biyectiva. Bueno, en coordenadas cartesianas, vos no podés definir un círculo, podés definir medio círculo. Por la otra mitad la tenés que volver a integrar, hacer con otra función. Claro, En cambio, en si no polares se lo eso resta. ni te preocupa. No. ¿No? O sea, lo que voy es tan complicado resolver un círculo en coordenadas cartesianas como resolver una recta en coordenadas polares, salvo que esa recta pase por el polo. En ese caso, porque justo coincide con la dirección de R. La recta vuelve a ser, pero ya es por ejemplo, si nosotros quisiéramos resolver el alambre sin infinito en coordenadas polares, pero poniendo el origen donde donde está el centro del anillo, es mucho más, se puede, pero es mucho más laborioso, porque estamos intentando describir una recta en coordenadas polares que encima no pasa por el polo esa recta. ¿Poder? Se puede, nos vamos a entender un rato en la matemática. Pero no tiene sentido porque si hacemos en cartesiana es mucho más fácil el problema. Entonces, hagamos por el camino que sea más fácil. Eso sí, bueno, si a vos te resulta más fácil hacerlo con cartesiana, mientras uno lo haga bien, es válido. Joya. Igual le voy a tratar de meter, o sea, por si me sale algo así, tratar de practicar un toque con... Pero, practicalo porque cuando te das cuenta, lo terminas de entender, no volvés a hacerlo en cartesiana, porque te das cuenta, son muchas más cuentas que eso. Te vas a no, para ser una pavada. El tema sí es cierto, yo te entiendo porque no sos el único, a todos nos pasó que generalmente nos quedamos con cartesiana porque es el que estamos más seguros, trabajamos tranquilos ahí y generalmente de entrada polares causa ruido, ¿no? Pero una vez que le agarrás la mano, no volvés para atrás porque te das cuenta, acá en este sistema de referencia esta cuenta es más fácil.
Y ahí te vas dando cuenta, mira, esta parte del problema me conviene resolver en cartesianas, esta en polares, y después sumo. Mucho cuidado al sumar, ¿no? De darse cuenta cómo sumar el sistema de referencia, o sea, proyectar todo después un sistema de coordenadas que sea conocido. Acá, lo que hicimos acá, pasa que acá las proyecciones fueron prácticamente triviales porque no hubo que proyectar nada. Justo todos los ejes que nosotros elegimos se alineaban perfectamente con este eje auxiliar que usamos de coordenadas cartesianas, ¿no? El E sub phi coincidía con el menos k, el E sub z coincidía con k directamente. O sea, acá entonces las proyecciones fueron triviales, pero tenemos que hacerlas para poder sumar todo al mismo sistema de coordenadas. Pero la idea es esa, uno termina después partiendo del problema de un montón de problemitas y cada uno lo resolvés en el sistema de coordenadas que te sea más práctico. Llevando esto a extremo, chicos, hay una teoría de la física que le encuentra a cada problema el sistema de referencia donde la resolución es constante. Y después el quilombo es encontrar la ecuación de transformación de un sistema de referencia a otro. Ahí es llevarlo al extremo, ¿no? Pero bueno, ahí la matemática, cómo encontrar esa ecuación de transformación no es fácil. Es un método que es básicamente matar una hormiga con un cañón. Buenísimo, Juan. Después te quería hacer otra pregunta. A ver, con respecto a lo mismo, por ejemplo, ahí hubiera tenido, o sea, si yo hubiera resuelto la espira con cartesianas, hubiera tenido quilombo en el lado de resolver el alambre, ¿o no? Porque me como hubiera quedado... Ah, no, porque lo podría haber hecho directamente, te queda acostado... No, no dije nada, listo. No, porque vos, por un lado, resolvés el anillo en cartesiana, si querés, y el alambre lo resolvés en otro sistema de coordenadas, que si querés también puede ser cartesianas y pueden ser otras cartesianas. El problema es que cuando vayas a sumar, proyectar las componentes a un sistema de coordenadas, al mismo sistema de coordenadas para los dos. Claro. Proyectar los resultados del alambre al sistema de coordenadas que usaste en el anillo, o el del anillo al del alambre, o los dos a uno auxiliar, como hicimos acá. Vos fíjate que acá los dos lo tenemos en cilíndrica. Y no proyectamos una de cilíndricas de la otra. No, proyectamos los dos son cartesianas. Esto por una cuestión que generalmente es mucho más fácil proyectar en cartesianas que un sistema de coordenadas cilíndrico a otro sistema de coordenadas cilíndrico. Eso generalmente sí, es más complicado porque es más ad hoc esas transformaciones. Hay que sentarse bien qué sistema de coordenadas cilíndrico contra qué sistema de coordenadas cilíndrico, y es medio, ahí es como un unir con flechas. Es más artesanal esa transformación. Siempre conviene, la realidad es que siempre conviene proyectar a cartesianas. Vos podés, en cartesianas como simultáneas. Piensen, por ejemplo, hay un problema en física 1, creo que está en la cátedra de Estela o de Paula, que es el de la cardioide. Creo que todavía no lo sacan, siguen dando vuelta por ahí. Ahí terminan teniendo que tienen algo en sistema de coordenadas polares y lo quieren proyectar a sistema de coordenadas intrínsecos, que son dos sistemas que están rotados uno de otro. No es imposible, pero hay que ponerse a buscar ángulos. Pero es un poquito más artesanal, o sea, es como que no hay una forma genérica de resolverlo, sino que, bueno, ¿qué dos sistemas querés alinear? Bueno, vemos cómo alinearlos. Y particularmente los esféricos, lo que tienen, o los cilíndricos, que si encima el polo no te coincide, es todavía más complicado. Por eso es más fácil proyectar los dos a un sistema de cartesiano auxiliar y trabajar con ese sistema cartesiano. Porque total, el origen del sistema cartesiano lo podemos correr muy fácilmente de un lado a otro y hacerlo coincidir con el polo de uno, proyectar, después trasladarlo y proyectar de vuelta. Es mucho más fácil. Buenísimo. Gracias, Juan. No problema. Chicos, el examen el jueves, de vuelta, arrancamos a las 7, la misma mecánica, va a haber un chat en Moodle donde va a tener que dar el presente y a las 7, arrancamos a las 4. O sea, entre 4 menos cuarto y 4 dar el presente, a las 4 arrancamos, 3 horas para resolver 3 problemas. Y la estructura va a ser más o menos la misma. De Faraday seguro, de uno de circuitos, para hacer Kirchhoff, nodo o algo así, calcular potencia disipada, diferencia de potencial, ese tipo de cosas. Seguramente algún capacitor metido en algún lado va a haber. Algún cálculo de campo magnético, fuerza magnética, torque magnético, algo de eso también, algún problema. O sea, la estructura va a ser muy parecida. No va a salir demasiado de lo que fue. No. Un cuarto problema donde te calculan la entropía del Sol y listo. Nada, listo, genial.
El que Lo que el sí, segundo chicos, cuatrimestre se da, esto ¿no? es- También. ¿eh? El segundo cuatrimestre se da física 2 también. Nada, lo que sí, chicos, el fin de metan en la pata con termo. Porque fíjense que ahora nos quedan 2, 3 semanitas para termo y es poco tiempo. Va a haber termo, no es tan difícil, pero son varios temas, eso es lo que tiene. Se van a encontrar que son muchos temas. Cada tema en sí mismo es bastante más sencillo que todo esto. La matemática es particularmente, salvo algún par de cuentas muy puntuales donde queda una integral medio fea. Pero sí, eso es una integral medio fea que, bueno, hay que resolverla y punto. No va a haber teorema, ley de Gauss, ley de Ampère, esas cosas, ley de Faraday. Lo bueno es que Entonces, nos tenés fe, porque si ya nos estás dando tips para termo, significa que nos tenés fe. y, chicos, si llegan a atacar, creo que van a acusarla. Si hicieron el esfuerzo de llegar a atacar. Yo quiero creer lo mismo. Creamos todo lo mismo. Juan, Lo ¿hay que sí es eso, laboratorio? chicos. Ah, sí, 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 no. sí, sí. No, te iba a preguntar si iba a haber un laboratorio extra de acá lo que queda al final de la Hay clase. un laboratorio de termo, que es la semana que viene, me parece. Que igual eso, chicos, ya se los vamos definiendo bien en la semana. Y después lo que está es el recuperatorio de los laboratorios estos que ya fueron, que va a ser la semana que viene también. El tema es ahora, Los una laboratorios se vez hecho el aprobaban con recuperatorio, 6. les decimos bien el día, porque seguramente sea un recuperatorio oral. Los laboratorios se aprobaban con 6. ¿Cómo? Los laboratorios se aprobaban con Mm, 6. sí. Sí, en la semana vamos a publicar quién tiene que recuperar qué. Pero básicamente, chicos, fíjense los laboratorios que aprobaron o que desaprobaron, perdón, y repasen todo eso. Para hacer preguntas relativas al tema. Que es un examen oral. Un oral de 4 o 5 horas. Nada, de 15 minutos como mucho. Nos vamos a vivir allá. El oral es sencillo, es tan largo como tanto no sepan. Si ustedes saben las respuestas, el oral dura 5 minutos. Ah, eso está bueno, o sea, si no sabes una, te siguen preguntando hasta que sabes. Eso es, dentro de Sí, todo, es si no positivo. sabes ninguna, igual te se aprueban. O sea, no es que están aprobados de por sí, chicos. O sea, las oportunidades se acaban. Pero nada, pero hay una cuestión, si yo te hago una pregunta y ya salís embalado, no hace falta que me cuentes todo. Así que convenceme firmemente que sabés el principio de la respuesta. Tratá de saberte el final también. Pero sí, eso lo vamos resolviendo la semana que viene. Y es el último tiro, chicos, ya queda poquito. Cualquier cosa, chicos, a las 6 acuérdense que hay consulta de vuelta, así que yo le diría, si métanle pila ahora si quieren algún problema, con estos problemas que estuve mencionando, traten de chusmearlos, traten de hacer algo si pueden. Y la realidad, bueno, pasa que la realidad también les diría que no falten a la teoría, porque para ahí no ir atrasándose con termo, ¿no? Para aprovechar las consultas, porque a veces la pregunta que haga otro. Y cualquier cosa, mañana pueden preguntar por el foro. Dale, buenísimo, Ok. Juan. O el mañana o el jueves mismo a la mañana, si quieren. No. Muchísimas gracias. Lo que sí, Bueno, un detalle, chicos, si llegan a preguntar por el foro y si ven que en el transcurso de la mañana no les contesto, mándenme un mensaje al Moodle. Porque a veces no sé, porque el Moodle directamente no. A veces me manda la notificación ahí arriba a la derecha, a veces no, pero la de chat siempre me la muestra. Entonces, si ven que en el transcurso de la mañana no le estoy contestando, mándenmelo ahí. Yo trato de revisarlo, pero es como no estoy cada 5 minutos haciendo refresh del foro. Pero si llegan a preguntar y ven que no les contesto, me mandan un mensaje privado. Y Juan, te pregunta algo por el foro. ¿Bien? bueno, Dale, buenísimo, Juan. joya, Juan. Bueno, chicos, Gracias. cualquier cosa, me avisan. Dale, muchísimas Dale, gracias. dale. Nada, porque mucha Gracias, suerte, Juan. chicos. Chao, Éxitos. gracias. Chao, gracias Juan. Listo.